Muy buenos días DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por telemetro.com/radio y a través de la plataforma digital Medcom Go. Bienvenidos a Cuarto Poder, estamos en espera de la llegada de nuestro compañero Atenógenes Rodríguez. Flor Misrachi sigue de vacaciones. Hoy es martes 9 de febrero del año 2021. Y hoy hay mucha información en el plano local para comentar y analizar junto a ustedes. Por ejemplo, ayer se presentó finalmente la citación de 3 ministros de Estado al Pleno de la Asamblea Nacional. Comparecieron la ministra Erika Moines, el ministro Héctor Alexander y el ministro Luis Sucre de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y Salud, respectivamente, a responder el cuestionario que le tenían preparado y que le habían sido enviado previamente por parte de la Asamblea Nacional. Se dio de todo, ahí hubo desde destempladas intervenciones hasta preguntas sin responder. Como siempre, en todos estos debates de carácter político, pues los diputados de gobierno intentan moderar un poco las críticas a sus copartidarios en ejercicio del Poder Ejecutivo. Se vio el caso del diputado Pineda de San Miguelito, que incluso cuestionó la presencia de un ujier político del Ejecutivo en las gradas. Sin embargo, no se ahorró halagos para el ministro Héctor Alexander y su gestión. De manera pues que un poquito de show también político en esa comparecencia. Llamó la atención también que el diputado Juan Diego Vázquez de la bancada independiente, y quien sigue siendo la voz cantante de esa bancada, la más cuestionadora, la más acuciosa voz de esa bancada independiente, le cuestionó al ministro Sucre algo que todos sabemos que está sucediendo, y es que el contingente de médicos cubanos que está en Panamá apoyando a la labor en contra de la pandemia del coronavirus, del COVID, está recibiendo unos emolumentos, pero que en el imaginario colectivo esos emolumentos se le pagan es al gobierno cubano y no a los médicos. Al cuestionarle el diputado Juan Diego Vázquez al ministro Sucre si eso era así, el ministro Sucre no tuvo respuesta y pues en la técnica parlamentaria correspondiente, el que presidía la sesión en ese momento solicitó un receso. Entonces se quedó esa pregunta sin responder. Tembol fue así, ¿no? Sí, Tembol. Se quedó esa pregunta sin responder y lo que concluye un observador independiente es que no había una respuesta aceptable, es decir, que sí se le está pagando al gobierno cubano, vamos a decir, porque uno no puede concluir otra cosa. Claro, y yo no entiendo por qué razón no lo dijeron claramente. Si se le está pagando al gobierno cubano, se le está pagando al gobierno cubano, pues. Así es. Eso no se le paga y yo creo que es la relación y eso se advirtió por parte no de mi persona, no de un diputado, de Human Rights Watch, cuando hizo el señor Vivanco la advertencia al gobierno panameño de que se cumplieran con los derechos humanos de los médicos que venían a Panamá. O sea, ¿por qué? Porque se les paga normalmente al gobierno cubano y al gobierno cubano entonces le paga lo que quiera a los médicos, que no sabemos, pues es una relación de Estado con sus médicos. Pero así es que funciona, el Estado panameño no le paga a los médicos cubanos. Así es. Entonces, bueno... Pero que debemos hablarlo y decirlo claramente. Claramente. ¿Cuál es la manera de ocultar algo tan importante? Es que el problema Tenógenes, es que se sigue sin entender que a mayor transparencia, menor cuestionamiento. Y cuando hay mayor ocultamiento de información, que debe ser pública, porque al fin y al cabo lo que se le paga al gobierno o a los médicos es dinero público, fondos provenientes de nuestros impuestos o de las actividades lucrativas que tiene el Estado, pues eso es obligación ser transparente, de acuerdo con la ley de transparencia. Entonces, cada vez que se oculta algo de información, pues habrá la especulación justificada mientras no se divulgue la verdad, que puede ser o que confirme la especulación o que la rechace. Por ejemplo, con el tema que hoy abordaremos también con la protagonista, que ya fue invitada nuestra el viernes de la semana pasada,
Se especuló terminado el programa prácticamente de Cuarto Poder el viernes, surgió una información en redes sobre que la gobernadora en ese momento de la provincia de Panamá, Judy Meana, había presentado renuncia mientras ella estaba en reuniones en el área de Panamá Este. Son traviesos. Entonces, sí, son claro, traviesos. Es una travesura. Son traviesos. Mira, yo le chateé a la gobernadora, a la entonces gobernadora, hoy vicealcaldesa, preguntándole la verdad de esa especie y le puse en el chat, hay gente perversa. Sí, son perversos. Esa es la palabra, son perversos. Entonces, está mal eso. O sea, no puede ser que tú renuncies a la persona antes que la persona renuncie. Y ojo, estamos hablando de renuncia y resulta casi como un eufemismo. Sí. ¿Por qué? Porque es que te pidieron la renuncia. Te pidieron la renuncia. Eso es que te destituyen. Pero es que no te voy a destituir. No hay un decreto que te destituya. Estoy pidiéndote amablemente que renuncie. Bueno, así funciona la política. Pero sí, la sacaron del puesto. Pues de esa forma la sacaron del puesto. Así es. Y hoy conversaremos con ella en detalle porque parece que eso tiene algunas connotaciones de carácter político partidista. Por lo que se supo, no fue consultado ni el presidente del partido Molirena, a quien Judy representa. Por lo que dijo ella misma en su conferencia esta mañana en el noticiero. Sí, y ese puesto, o sea, la gobernación de la provincia de Panamá, entiendo que era una cuota política del Molirena, porque la primera gobernadora, que también duró muy poco, Sheila Grajales, era miembro del partido Molirena. Judy Meana, miembro del partido Molirena, la reemplaza, y hoy quien queda como gobernadora es Carla García, miembro del partido PRD. Dicho sea de paso, hija del viceministro de la presidencia, Carlos García Molino. Que no es ilegal, pero no se ve bien. No se ve bien. No se ve bien porque que el representante del Ejecutivo en la provincia de Panamá, es decir, el gobernador es el representante del Ejecutivo, sea a la vez la hija del viceministro de la presidencia, que es el que coordina, ese ministerio es el que coordina el Ejecutivo, pues, no sé, hay un cierto tufillo a nepotismo innecesario, ¿no? Sí, es que ellos, tú sabes, que todos se miden en función de, pero es que sí es legal, pero está en la línea esa gris entre lo legal y lo no bien visto, de que mi papá es el viceministro de la presidencia y yo soy gobernadora. Entonces dirán otros miembros del partido Revolucionario Democrático, y aquí no hay más gente en este partido para nombrar en esa posición. Legalmente no hay nada que lo impida, pero ciertamente nada. El mensaje no es positivo. Claro. El mensaje no es positivo, dista mucho de ser un mensaje positivo y plantea ese interrogante atenógenes dentro de la amplia membresía. Sigue siendo el partido con mayor número de adherentes, a pesar de que ha perdido por ahí cerca de 15,000 adherentes, cosa curiosa en un partido que está a punto de cumplir 2 años de gobierno. Ha perdido adherentes, pero bueno, ya se explica por qué. Porque hay gente que tenía unas expectativas y no se les ha cumplido. Obviamente, sí. Y si la señora Carla García, que no estoy cuestionando sus méritos, entiendo que tiene muchos méritos. Y una dirigente política. Tanto académicos como políticos. Incluso ha colaborado con gestiones que no son del PRD. Ella colaboró en la alcaldía del ingeniero José Blandón, en varios puestos importantes, como la Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía, por ejemplo. Entonces, no estoy cuestionando los méritos, pero cuando usted es miembro de un partido político tan numeroso y ve que a una persona, eso en la época anterior, en la época del doctor Ricardo Arias Calderón, en la democracia cristiana, él lo llamaba desvestir un santo para vestir a otro, ¿no? Es decir, la sacan de la subsecretaría de la Secretaría de la Niñez, Infancia, Adolescencia y Familia para llevarla a la gobernación. Y además plantea un conflicto con un partido aliado, porque así lo dio a entender el diputado Miguel Fanovich ayer en el Pleno de la Asamblea, que eso era una decisión inconsulta, que no se había consultado al partido y airadamente lo reclamó. Sí, esta mañana, lamentablemente hemos tenido problemas de comunicación con Judy Meana. Quedamos en que iba a hablarnos ahora en Cuarto Poder, porque es que su última entrevista como gobernadora fue el viernes aquí en Cuarto Poder, casualmente, y ella hablaba acerca de sus planes. Yo dificulto que ella en esa entrevista tuviese conocimientos de que se le iba a pedir el puesto, porque ella habló claramente acerca de las perspectivas que tenía en la gobernación. Y otra cosa que hay que resaltarle, ella ayer realiza una rendición de cuentas a su salida del cargo, algo muy extraño también. Aquí en Panamá, cuando se le pide a un funcionario el cargo,
normalmente no hacen ningún tipo de rendición de cuentas, es más, ni siquiera hacen un anuncio. Yo creo que aquí en el caso de la gobernadora, exgobernadora hoy, Judy Meana, hizo algo especial. Ella hizo una rendición de cuentas acerca de todo lo que hizo. Aquí nos dijo también el viernes que ella ni siquiera tenía presupuesto para actividades de comunicación y que ella misma se encargaba de todos los temas de comunicación directamente de su despacho. Y como gobernadora levantó el perfil, la verdad, porque normalmente los gobernadores no es que son de levantar mucho el perfil. Los gobernadores de la provincia de Panamá... ¿Será eso lo que le haya costado el puesto? Los gobernadores de la provincia de Panamá, hasta la llegada de Judy Meana, se caracterizaban... Bueno, también tengo que decir que la señora Mayín Correa, cuando fue gobernadora, también tenía un perfil de comunicación, pero bueno, es una veterana comunicadora. Hasta Judy Meana se caracterizaban básicamente su gestión más notoria era sacar las balotas de la lotería, presidir el acto de quema de banderas y en algunos casos algunas cuestiones relacionadas con el tema de armas por comida. Pero de ahí no pasaban. Con Judy Meana la cosa tomó una dimensión diferente. Ella mencionaba que la gobernación tiene 33 actividades establecidas en la ley y ella cumplía yo creo que como con 40 o 45, porque hacía cosas incluso que no están en la ley, pero que ella por apoyar en la pandemia se dedicó mucho más, yo creo a que eso. no le tocó nada más como un par de sorteos de la lotería, porque producto de la pandemia se suspendió la lotería desde hace más de 11 meses y ha sido muy pocos. Y a pesar de eso, destacó, durante su corta gestión al frente de la gobernación, destacó y brilló, y a lo mejor quiera Dios que no sea eso lo que le haya hecho. Otra especulación que hay fue que ella habló muy directo con relación al tema del señor Carlos Aguilar. No sé si habrá sido esa también la razón o la causa, ¿no? Cuando hablaba de que ella los temas de comunicación lo manejaba directamente ella. Como ella sabe de comunicación, ella los manejaba y ella no tenía un presupuesto y ella hacía realmente sus propias iniciativas en materia comunicacional. Pero bueno, esa es una declaración que nosotros le preguntamos sobre el tema de Carlos Aguilar, obviamente, ¿no? Sí, y ella dio su opinión. Bueno, yo no creo que eso haya tenido que ver, yo creo que eso ya se estaba cocinando, porque a las 10:42 de la mañana, Tenógenes, del viernes, yo le mandé a ella lo que había visto en las redes, es decir, 1 hora y 42 minutos después de terminar su participación en Cuarto Poder. Saliendo del programa, el viernes comenzó el rumor de que ella había renunciado. Es más, algunos medios que todo el mundo sabe en Panamá, porque en Panamá es muy chiquito, que son páginas pagadas por el gobierno, y Panamá ya estaban afirmando que era la renuncia de la gobernadora. En ese momento ella lo negó y mantuvo la negación hasta el lunes, según ella nos dijo esta mañana, cuando el presidente de la República la llamó y le dijo entonces que debía dejar el cargo por decisiones políticas, lo que haya sido. Por una renovación. Una renovación política. Y así fue, ella lo dejó, evidentemente, la sacaron del puesto y eso fue lo que pasó. Ahora irá a cumplir allá sus labores como vicealcaldesa. Ahora hay que ver cómo queda la relación Molirena-PRD, porque después de lo que dijo el diputado Fanovich acerca de que estaban sacando a muchos Molirena y sacaron a Judy Meana, que estaba de gobernadora, dice que el vicegobernador es Molirena, pero ¿qué pasa ahora cuando llega la nueva administración? Lo más probable es que también haya cambios hacia abajo. Y la gente está viendo con atención a otras instituciones que están en cabeza del Molirena, como la lotería. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora que se reanudan los sorteos de la lotería, creo que a partir de este viernes. Sí, correcto. Que se adelantaron, por cierto, y eso también ha provocado algo de inquietud dentro del sector de los billeteros, porque ellos dependen de los tiempos para poder vender sus chances y billetes. Ellos estaban preparados para el 1 de marzo, como decía inicialmente la programación oficial. Y ayer se les informó, y se nos informó a todos, que el primer sorteo ya iba a ser este viernes. Entonces se adelantó todo este proceso de venta de chances y billetes y eso está enredando un poco el panorama para los vendedores, según nos dijeron esta mañana aquí en el noticiero de Telemetro Reporta Matutino. Así que hay que ver qué va a pasar con la lotería. Lo más probable es que sí juegue porque ya se arranca la lotería. Hay que ver si los otros juegos de azar. Yo no he escuchado nada, Guido. Yo solamente escuché la lotería, porque es que también en los juegos de azar estaba previsto para el 1 de marzo que iba a reabrir el tema de otros juegos de azar. Estaban los dueños de caballos en el hipódromo preocupados también porque el hipódromo
se iba a mantener cerrado hasta el 1 de marzo, 15 de marzo, creo que era la fecha de reapertura del hipódromo. Bueno, pero no vi esa comunicación, solo vi lo de la lotería, ¿no? A propósito, también el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, entregó y anunció mediante un comunicado que entregó la información a la Contraloría de uno de los 6 contratos con que fue beneficiado, el famoso contrato de los comunicadores o influencers. Yo pregunto si hay tanto problema con hacer pública la lista de los comunicadores que sí fueron contratados, pues porque la que se publicó, que entre otras cosas le costó el puesto a otro participante que también habló aquí en Cuarto Poder. Oye, sí, qué barbaridad. Oye, la semana pasada nos deja con 2 bajas. 2 bajas. De entrevistado. A este paso la gente no va a querer venir a hablar al programa. Porque es que hablas en Cuarto Poder y te despiden. No. Esto es broma. Pero ciertamente, si se publicó una lista que, según han comunicado, no era la oficial o era la preliminar solamente, ¿por qué no publican la lista oficial de los que sí y cuánto se le pagó a cada comunicador? Y santo remedio. Donde entra el sol, no entra el doctor, decía mi abuela. Tan sencillo como eso, a mayor transparencia, a mayor apertura, menor cuestionamiento. Entonces sí, está muy bien que le haya entregado la información a la Contraloría la podía requerir igualmente, igual el Ministerio Público puede obtenerla, igual la ANTAI, que son las 3 entidades que están investigando ese contrato, pero que la publiquen y ya. Oye, ¿cuál es el misterio? Sí, exactamente, no entiendo, y que cada cual haga los cuestiones. Es plata pública al final. Sí, es la lotería y el hipódromo. Lotería e hipódromo a partir de hoy, 9 de febrero, podrán retomar sus actividades. Y aquí estoy leyendo la comunicación del Ministerio de Salud, específicamente lotería e hipódromo. Entonces reabren sus actividades. Los casinos todavía no han reabierto. Los casinos sí, según la programación que hay acá, es hasta el 15 de marzo. Escuché como la voz de Judy Meana. Sí, sí, va a conversar con nosotros siempre. La tenemos en contacto, parece. A Judy Meana, Guido, ahora sí. Bueno, qué bueno. Judy siempre ha sido muy transparente, muy clara. Incluso Judy durante su etapa como gobernadora tenía unos lives. Los miércoles por la noche, en uno me invitó a participar en un tema sobre comunicación. Casualmente, Judy, bienvenida a Cuarto Poder, señora vicealcaldesa. Sí, la última vez hace 4 días era gobernadora, hoy es vicealcaldesa. Judy, mira, aquí el que estaba comentando con Guido es que no sabemos si fue por algo que dijiste aquí en el programa, porque es que fue muy sospechoso que terminaste de hablar en el programa e inmediatamente comenzaron algunos medios pro gobierno a decir que habías renunciado. Muy raro eso, ¿eh? Sí, bueno, pero el lunes ya se confirmó, ¿no? Y al final estos puestos son de libre nombramiento y remoción. El señor presidente tiene todo el derecho y toda la potestad de renovar a su equipo. Así que, bueno, renovó la gobernación, vienen con todo. Así que la provincia de Panamá gana y ganamos las mujeres, porque cuando se nombra a una mujer debemos sentirnos contentas todas de que se nos da la oportunidad de estar en cargos de toma de decisiones. Ojalá Judy, la nueva gobernadora Carla García, le dé continuidad a las actividades que tú estabas realizando, que según supe, hay 33 actividades establecidas en la ley para un gobernador de provincia, pero el despliegue que tú hacías era como si fueran 66, ¿no? Entonces, porque te metías en cosas que se necesitan en tiempos de crisis y que no necesariamente es una función de la gobernación, como por ejemplo la colaboración con todo el tema de Panamá Solidario y demás. Bueno, mira, una de las funciones de la gobernación es inspeccionar o darle seguimiento a los proyectos y las obras del gobierno central dentro de la provincia, y Panamá Solidario es un proyecto que lleva tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio de Desarrollo Social. Así que el llamado a los gobernadores, porque todos los gobernadores a nivel nacional están jugando un rol más protagónico, por decirlo así, se empoderó a la figura del gobernador para dirigir y sobre todo articular estrategias operativas dentro de cada una de las provincias para poder llevar alimentos, poder llevar las ayudas a las diferentes comunidades, y también en la parte de la trazabilidad junto al Ministerio de Salud. Y ahora viene con la campaña de vacunación
la participación también de los gobernadores. Hasta el último día yo estuve participando en las coordinaciones de lo que era la inspección de las escuelas que van a ser utilizadas como centros de vacunación. Así que es un rol muy bonito el que tienen los gobernadores. Yo creo que se le ha cambiado el perfil. Antes la gente pensaba que era solo abrir las balotas de la lotería y ahora, bueno, se ha demostrado que uno de los roles más importantes es poder darle seguimiento a las obras que realiza el gobierno central en la provincia. Ahora bien, Judy, hablando de política pesada, porque a ti te gusta hablar de política pesada, hablemos de política pesada. Hablemos de política pesada, porque a ti te gusta hablar de política pesada. Tú has pasado por varios gobiernos. Quizás eres una de las mujeres políticas que mejor se ha manejado en diferentes estadios y en diferentes situaciones políticas, por lo menos en los últimos 15 años, digo yo. Así que creo que tú estás acostumbrada a lidiar con esta actividad política panameña que es muy peculiar y particular. ¿Cómo ves el panorama político? No independientemente si te sacaron o no te sacaron del puesto, sino en función de la política partidista en este momento. Y aquí lo estamos viendo en función de una alianza Molirena-PRD. ¿Qué piensas de esto? Porque la salida tuya de la gobernación, más allá de la figura de Judy Meana, sí tiene un componente de alianza del partido que está acompañando al gobierno en este momento. ¿Cómo tú la ves, Judy? Bueno, en la gobernación, la vicegobernadora es Molirena, el secretario general es Molirena, así que hay Molirenas dentro de la gobernación. No creo que esto afecte la alianza Molirena-PRD. La alianza tiene que seguir enfocada a servir a los ciudadanos y no puede estar supeditada a posiciones, porque de hecho yo creo que por lo menos que yo tenga conocimiento puedo contar con el dedo de las manos los molirenas que están en el gobierno. Creo que ayer Fanovich, el diputado, dijo que la había tomado por sorpresa, incluso Pancho Alemán no sabía que iba a salir, él me dijo a mí que no sabía que iba a salir de la gobernación, y en realidad es una potestad del señor presidente, y pongo ya punto porque es una potestad del señor presidente rodearse de las personas que él considere que pueden ayudarle en su gestión. En el caso de cómo veo el ambiente político, yo creo que los ciudadanos están hastiados de que se den excusas o se dé vuelta cada vez que quieren saber sobre algo que está pasando, sobre cómo se está usando, sobre cómo se van a enfrentar los problemas de la economía, de la educación, de la salud. Y yo creo que cuando se pide una rendición de cuentas, los funcionarios no pueden sentirse humillados o que es un ataque, simplemente debemos sentir que eso debe fluir y que debe ser nuestro día a día, de tener una mejor relación con los medios y permitir que se nos cuestione, que se nos solicite información y no demorarla. Porque como hablaba contigo en las otras entrevistas que me has hecho, o sea, la información está volando rápidamente y cuando se deja un vacío, eso se va a llenar con las dudas, ¿no? Con las suspicacias. Mejor parar eso, ¿no? Eso es así, pero sin embargo, Judy, queda en el tapete el reclamo airado del diputado Fanovich, que pues entendemos que en la Asamblea pues hay un ambiente o se respira un ambiente más politizado que en cualquier otra institución y además se respira públicamente porque las sesiones son transmitidas por televisión y por radio y queda la sensación de que efectivamente, primero que no se consultó con el partido el cambio de una ficha importante del Molirena en la gobernación, y eso en política pues revela o puede revelar algo o algún movimiento más allá, y sobre todo por lo que tú planteas, que tanto secretario general como vicegobernadora son del partido Molirena, ahora con una titular que es del PRD, pues todo titular en cualquier institución siempre llega con su equipo, ¿no? Eso es apenas natural. Entonces estos cambios por lo general en una alianza cordial se consultan, ¿no? Cuando no se consultan ya sabemos lo que se produce. Lo vimos en el gobierno, y a ti te tocó vivirlo, en el gobierno del expresidente Martinelli, cuando se dio la ruptura con su vicepresidente, que fue prácticamente por Twitter. Y fue sin consultar, fue efectivamente, a pesar de que se había dicho que esa alianza era tan sólida como el Peñón de Gibraltar, pues resulta ser que estaba más resquebrajada que un
que uno de estos glaciares que se derritió en estos días causando tragedia en India. Entonces, cuando hay una alianza y no se consulta con los aliados los movimientos de sus fichas, algo hay. Es la experiencia que yo puedo tener o reflejar de este tipo de movimientos. Yo creo que nosotros tenemos que ir adaptándonos a las realidades y yo lo veo simplemente como la oportunidad que tiene el señor presidente de refrescar el equipo. Si refrescó el equipo de la gobernación ayer, él seguirá refrescando cuando él crea que sea necesario su equipo de gobierno. Y asimismo tenemos que entenderlo y verlo. Y yo creo que, bueno, como Molirena, de pronto el partido puede hacer una presentación al gobierno de profesionales que sean parte del partido, pero ni la opinión del diputado Fanovich, ni mi intervención de hoy con lo que estoy expresando representa la posición del partido. Así que de repente yo estoy haciendo algunos aportes aquí de mi análisis de toda la situación o cómo yo percibo las cosas, pero el único autorizado para decir la postura del partido, que de hecho este fin de semana yo solicité que nos reunamos, que analicemos el panorama, que seamos más proactivos, dando a conocer nuestros aportes o nuestros análisis de cómo vemos el país y cómo queremos y entendemos que los ciudadanos y lo que esperan de nosotros. Se lo hice llegar a los diputados y al presidente del partido y a los representantes del partido Molirena, convocando a que debíamos reunirnos, ¿no? para ser un poquito más o ser más proactivos. Y bueno, entiendo que en la asamblea ayer ayer en la asamblea estaban citados los ministros, que estuvieron hasta las 2 de la mañana. Hoy también hay bastante actividad en la asamblea y yo creo que el miércoles pudiera estar conversando con Pancho. Yo me imagino que puede que a lo mejor incomode un poquito o incomode bastante de pronto la conferencia o todo lo que estoy hablando, pero yo no me veía saliendo de la gobernación callada o como que aquí no pasó nada, sino que aquí sí pasó bastante. En 10 meses se hicieron cosas, en 10 meses se impulsaron proyectos y no como de pronto cuando salen funcionarios y la gente se queda con suspicacias de qué habrá pasado, ¿sabes? Toda una película de terror y no, yo creo que es un ejercicio bastante bonito el que hicimos ayer, de rendición de cuentas, de transparencia y de permitir a los medios que pregunten todo lo que quieran preguntar. Yo creo que no hay que temerle a eso. Y es como el mensaje que quiero dejar y la reflexión a todos los funcionarios y servidores públicos, que ustedes se deben a la institución, no a las cabezas, porque las cabezas cambian. Y usted se debe al ciudadano, usted se debe a esa oportunidad que le están dando de servirle al país. Así que hacer las cosas bien hasta el último día que usted esté en ese cargo y recordar que no hay que hacerlo por agradar a las personas, sino por hacer lo que la Constitución te mande. Y yo creo que eso fue lo que hice desde el inicio, ver cuáles eran mis funciones por Constitución, porque eso es lo que al final no solamente te van a evaluar, sino que el día de mañana te pueden mandar a pedir cuentas, ¿no? Magnífico, Judy. Así es. El mensaje es muy claro. Yo lo sintetizaría en una recomendación tuya a los servidores públicos. Ejerce tu cargo como si cada día fuera el último. Así de sencillo. Y felicidades realmente por esa rendición de cuentas. Y digo, la política al final es la política y eso tú lo sabes muy bien. Muchas gracias, Judy, y éxitos ahora en las funciones como vicealcaldesa. Gracias, Judy, por acompañarnos. Tenemos una pausa. Chao, seguimos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder y ya se cumplen 11 meses de pandemia. Sí. Hoy, específicamente 9 de febrero. El 9 de febrero del año pasado, pues muchos de los panameños estábamos en cualquier actividad, pero menos pensando que un mes después íbamos a quedar en una restricción y en un confinamiento que nos duró como 5 o 6 meses más o menos del año pasado. Se dio el 9 de febrero del 2020 el primer caso, que fue el del profesor, en paz descanse, así es, del Colegio Francisco Beckman, y 4 días después se decretó
¿Cuándo fue la de emergencia? Ah, no, la emergencia fue el 13 de marzo. El 13 de marzo. 13 de marzo, correcto. 4 días y un mes después se decretó la emergencia. Y la primera conferencia de prensa pues fue el 9 de marzo, en donde ya se anunciaban las restricciones que comenzaban el 13 de marzo del año pasado. Por eso hablamos específicamente del 9 de marzo como la fecha en donde se cumplen los 11 meses de pandemia. Por ahí debemos estar conversando con Nayar Porcel, la directora nacional de salud, que estuvo desde el día 1 en este proceso, a ver cómo ha evaluado todo lo que ha pasado hasta ahora. Y definitivamente que ni la política ni el país ha sido lo mismo desde ese momento, Guido. Sí, ayer a Tenógenes me puse a hacer un ejercicio matemático. Porque o sea, la manera en que se informa de manera, como diría yo, que se da mucha información pero no sistematizada, ha generado confusión. Entonces, por ejemplo, yo con un grupo de amigos me decían, pero es que no se reduce el número de muertos a pesar de que está bajando el número de contagiados. Y yo les decía, no, un momento, eso no es cierto. Y me puse a hacer el cálculo y sí se ha reducido el número de muertos sustancialmente. Si uno hace el cálculo por semana, que es lo que por ejemplo, hace el doctor Miguel Mayo cada semana en Twitter, que nos pone unas gráficas, uno ve, por ejemplo, que comparando la tercera semana de enero, contra la primera semana de febrero, van 96 muertes menos. Es decir, sí se ha reducido el número de decesos por COVID. Se ha reducido el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Llegamos a tener casi 250 personas, un poquito más en unidades de cuidados intensivos. Hoy tenemos 201. Se ha ido reduciendo el número de personas en hoteles, aisladas en hoteles. Y, bueno, falta el número de hospitalizados, pero ciertamente sí se ha reducido. Entonces alguien me cuestionaba, bueno, pero el porcentaje de letalidad está creciendo. Bueno, está creciendo marginalmente, pero eso, recordemos que el índice de letalidad es el número que surge de dividir el número de decesos entre el número de contagiados. Es decir, el denominador es el número de contagiados. Si usted disminuye el denominador, pues le aumenta el nominador. Pero el aumento ha sido muy poco, de 1.67% a 1.68 a 1.69, es decir, marginal. Pero eso tiene su explicación en eso, en que se ha bajado el número de contagios. Entonces la gente me dice, bueno, pero es que están bajando el número de pruebas. Yo sí, pero es que el número de contagios la positividad no va en relación con el número de pruebas, sino en relación con el porcentaje de positivos, es decir, el número de positivos frente al número de pruebas. Que eso aplica igual si son 100 pruebas, si son 1000 o si son 10.000. Es el mismo porcentaje. Y eso se ha reducido porque llegamos a tener 35% de positividad, un poquito más en julio. Nuevamente en diciembre y principios de enero volvimos a tener un pico como de 32% de positividad y hoy la positividad está en 10%. Es decir, sí se han reducido las cifras. Entonces llega el otro cuestionamiento, es que yo no creo en las cifras del Ministerio de Salud. Bueno, ese es otro tema. Pero ese es otro tema, porque entonces con la misma vara que miden lo malo del mal manejo de la pandemia, el informe del BID, etcétera, etcétera, el informe del centro de Australia, el centro Lowy, el Instituto Lowy, eso es con base en las cifras del MINSA, ¿no? No es con otra base. Entonces, o se cree todo, lo malo y lo bueno, o no se cree nada. Pero no puede usted decir, yo solo creo cuando dan malos reportes, o yo solo creo cuando dan buenos reportes. Hay que creerlo integralmente y analizarlo, y desglosarlo. Y ahí es donde quizás está la falla en la comunicación más importante, porque no se desglosa. Ayer el ministro Sucre no pudo responder una de las preguntas que le hicieron en la Asamblea sobre el desglose de las personas fallecidas, por ejemplo. Yo creo que eso es básico, informar sobre eso. Es decir, a qué grupo etario pertenecen, si todos han fallecido por COVID o si hay un grupo que ha fallecido con COVID, pero murió de otro mal, de otra enfermedad. Entonces hay mucho cuestionamiento en eso. Pero eso en ningún caso lleva a desconfiar de las cifras que dan las autoridades del MINSA, que además son las cifras que se reportan a la OMS y a la Universidad Johns Hopkins. Yo creo que esa necesidad de transparencia en todo, porque es que por un lado estamos hablando de las cifras, que son transparentes y deben ser transparentes para todos los panameños, y hay que reconocer en ese proceso de transparencia por lo menos el revelar
cuántas pruebas se realizan todos los días. Eso no lo hacen todos los países. En el caso panameño, todos los días estamos revelando cuántas pruebas se hacen, si se hacen más o sea, si se hacen menos. Para que tengan una idea, en el caso de Costa Rica, que está aquí al lado nuestro, nos revela todos los días cuántas pruebas se hacen. Entonces, hay cosas positivas en la revelación de esa información. No entiendo por qué otra información no fluye de la misma manera. Sí, y ese fue otro cálculo que hice ayer con base en las cifras que diariamente reporta el instituto o la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos. Panamá es el segundo país de Latinoamérica que más pruebas por millón de habitantes realiza. Cercano a 400.000 pruebas por millón de habitantes llevamos. Costa Rica lleva 180.000 pruebas por millón de habitantes. Entonces, para aquellos que dicen, cuando se alarman, cuando aquí de 10.000 o 12.000, en un día hicimos 16.000 pruebas, ahora se hicieron 5.000, ayer 5.600 y algo. Bueno, pero es que los países vecinos hacen mucho menos, ¿no? Mucho, y en ocasiones ni siquiera lo reportan. Entonces, y eso es directamente proporcional a los casos que comienzan a reportar. Es importante ver eso por la manera, en este sentido, que lo ha hecho Panamá de forma transparente. Pero por otro lado, y ayer lo vimos cuando comenzó el cuestionamiento acerca de la cantidad de plata que se había destinado y se había utilizado en la pandemia, hubo incluso un malestar por parte del propio ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Un poco raro realmente, Guido, porque el ministro tiene una personalidad muy pausada normalmente, pero ayer se le vio en la Asamblea muy inquieto hacia el cuestionamiento de la falta de un plan de reactivación económica. Y creo que ese fue el detonante del por qué se disgustó en medio de la sesión. Sí, fue evidente su disgusto ante los cuestionamientos del diputado Juan Diego Vázquez, de la bancada independiente. Como dije anteriormente, el que ha mantenido la voz cantante y la acuciosidad y el cuestionamiento de manera muy profesional, sin estridencias, en la Asamblea. Y el ministro planteó en su respuesta, o lo que yo pude interpretar en su respuesta, es que sí había un plan, pero que el plan es el mismo que se está aplicando desde la llegada al gobierno. El plan no puede ser el mismo, porque las circunstancias en virtud de la pandemia variaron dramáticamente. Entonces el plan que la gente está esperando, y lo que yo entendí que cuestionaba el diputado Vázquez, es el plan de cómo vamos a recuperarnos, o cómo va a ser el plan para recuperarnos de la pandemia, porque el ministro Alexander, a quien yo le profeso un gran respeto, me parece que es un gran técnico y una persona muy correcta, sumamente correcta, planteó fue los recursos que se han utilizado para la pandemia, y eso en sí mismo no es un plan. Decir, listar los recursos que se han utilizado, los miles de millones que se han utilizado para la pandemia, en el bono Panamá Solidario, en el Ministerio de Salud, en las compras de no sé qué, de insumos, eso no es el plan, eso es el reporte de gastos. Y si analizamos, por ejemplo, que parece ser que los $43.000 cuestionados de la empresa Jimmy Dawson Production del Ministerio de Cultura salieron del Fondo Panamá Solidario del Ministerio de Cultura, pues vemos que el reporte de gastos no necesariamente está desglosado adecuadamente ni utilizado adecuadamente. Exacto. Entonces, y el plan no es un clamor solamente del diputado Juan Diego Vázquez y de otros diputados, es un clamor de la Cámara de Comercio, del CONEP, del Sindicato de Industriales de Panamá, y en general de los medios de comunicación de la ciudadanía panameña, que no hemos recibido un informe o un documento en el que se diga este es el plan de recuperación post-pandemia, que eso debería estar ya diseñado, independientemente de que la pandemia no haya acabado, porque es la manera de planificar adecuadamente el manejo de los recursos públicos en aras de una recuperación económica que sí, que Panamá tiene las mejores condiciones del área, etcétera, etcétera, para salir rápido. Ya lo hemos demostrado en ocasiones anteriores, sí, pero no es suficiente confiarnos en eso. Hay que elaborar un plan, presentarlo y transparentarlo para que todo el mundo se apropie de ese plan y colabore con él. Mira, y más que un plan ya de reactivación económica, es un plan para realmente reconstruir la actividad económica. Para rehacer, diría, más que reconstruir, ya es rehacer. Rehacer y reinventar. Porque aquí va a haber que romper muchos paradigmas. Totalmente. Y esa responsabilidad definitivamente que recae en el Estado. En el Estado, que es el impulsador en este momento, dada la precaria situación en que se encuentran
todos los sectores económicos de Panamá y de una gran cantidad de países del mundo. Entonces, ¿cómo repensamos la economía de Panamá? Es la pregunta. Hasta ahora, pues hemos vivido unos años de mucha opulencia, muchos años de mucha opulencia. Los últimos 10 ha sido de opulencia, de crecimiento económico hasta de 2 dígitos. Veníamos en un proceso de desaceleración, pero caímos realmente ahora a un fondo. Y estamos en un fondo, estamos en una situación realmente crítica. Mira, aquí estamos viendo, atención, imágenes de la cinta costera. Y parece que hay un cierre, bueno, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, que está marchando. Ya tienen varios días en estas protestas y manifestaciones a lo largo de la cinta costera, provocando un congestionamiento vehicular, y más en estos días de reapertura económica. Ellos están protestando por el tema de la Caja de Seguro Social, entre otros temas. Cuando yo venía saliendo esta mañana, salí como 20 segundos antes de otra marcha de manifestantes de Suntrax que iban por la avenida Balboa. Bueno, ese es el derecho a la protesta. Lamentablemente, pues, se genera un congestionamiento vehicular y que la gente llegue tarde a su lugar de trabajo, y eso en nada beneficia la reactivación económica que se está dando con esta apertura que comenzó a partir del día lunes, del día de ayer. Bueno, volviendo al tema de la situación en la Asamblea, sí hubo temas y detalles importantes que destacar. Entre ellos que la viceministra de Salud confirma que se van a recibir 450,000 dosis de vacunas de Pfizer en el primer trimestre. Y el primer trimestre es hasta el 31 de marzo. Correcto. Pero con esas 450,000 dosis basta y sobra, según lo que habían informado, para la primera fase de vacunación. Porque esas 450,000 dosis acaparan a más de 225,000 panameños, que creo que los que estaban incluidos en la primera fase, lo que nos permitiría entrar después de ese 31 de marzo en la segunda fase de vacunación. Sí, y también informó la viceministra que también en el mismo periodo, es decir, dentro del primer trimestre, deben llegar 216,000 dosis de la vacuna a través del mecanismo COVAX, que son las de Oxford y AstraZeneca, entiendo. Y que esas pues están recibiendo algún tipo de cuestionamiento sobre su efectividad en personas mayores de 65 años. Bueno, hay que usarlas entonces en una población etaria menor a ese rango de edad. Pero vacuna es vacuna. También vi que el gobierno reiteró su interés en adquirir 3 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5, que también se ha dicho y se ha publicado en documentos y estudios muy serios, que tiene una alta efectividad, un 92% de efectividad. Entonces, evidentemente el plan de vacunación, lo que ya aquí en Panamá se conoce como el PAI, que en donde Panamá tiene, y nos lo han dicho aquí los expertos nacionales e internacionales, es decir, panameños que laboran fuera de Panamá, que es un país modelo en el plan ampliado de inmunización, el PAI, pues tiene ese reto, y en ese reto hay que colaborar porque esa vacunación masiva es lo que va a marcar la diferencia. Ya la está marcando en Israel, por ejemplo, donde ya llevan más del 32% de la población vacunada y han caído los contagios de forma notoria. No es que se inmunice, y siempre me gusta repetir eso, no es que usted quede inmune, ¿no? No es un chaleco antibalas de Kevlar contra el COVID, pero usted se puede contagiar, pero cuando se contagie su cuerpo está mejor preparado para resistir el embate de la enfermedad porque tiene unos anticuerpos que se han generado a raíz de la vacunación. Entonces, esa vacunación es sumamente importante y hay que impulsarla de manera masiva y en serio. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Telemetro Radio y están dándose cambios y rotaciones en la policía, Guido, porque acaba de haber un cambio de jefe en la policía. Pero ahora que estamos hablando de eso, estaba revisando las cifras y estaba haciendo comparaciones con lo que ocurre en la fuerza pública panameña y lo que pasa en otras fuerzas públicas del resto del mundo. O sea, el rango de comisionado en Panamá es el equivalente a de un coronel. Sí. En cualquier ejército. Correcto.
En España, pues, un coronel es el jefe superior de un regimiento. Igual pasa en Colombia, que tienen ejércitos. Ese regimiento en promedio tiene entre 2.000 o 3.000 soldados en España. Y en Colombia, aquí al ladito, tiene 1.000 hombres. Colombia, que es un país que Sí. ha tenido un conflicto armado interno contra guerrillas durante más de 60 años. Colombia tiene un pie de fuerza de 266.000 hombres, ese ejército de Colombia. Y tiene coroneles 269. ¿Y aquí en Panamá? El pie de fuerza de Panamá, entre las 3 grandes unidades y estamentos de seguridad, es de 28.362. Y adivine cuántos comisionados hay o equivalentes Es a decir, coroneles. tenemos el 10% del pie de fuerza Así que es, tiene Colombia. de Colombia. Pero tenemos 355 comisionados. Es decir, más del 130% de los oficiales de alto rango Claro. que tiene Colombia. Y mire lo grave de esto. Ahí hay una distorsión evidente. En el estamento conocido como Policía Nacional hay un comisionado por cada 87 policías. En Colombia hay un coronel por cada 1.000 soldados. Imagínese. En Senafrón hay un comisionado por cada 82 unidades. En el Senan hay un comisionado por cada 55 unidades. Y estoy hablando de comisionados, porque abajo del comisionado está el subcomisionado, están los mayores, están los capitanes, están los tenientes, están los subtenientes y están los sargentos. O sea que, ¿cuánta tropa realmente te queda para ir a la calle a hacer frente a la delincuencia? Muy poca. Muy poca. Tenemos un problema Muy grave ahí. Y peor que, oye, esa relación está peor que la del seguro con los administrativos y los de salud. Totalmente. Terrible. Totalmente. Ya se entiende por qué tenemos el problema de inseguridad en las calles que tenemos. Gravísimo, Se va porque es que entendiendo. desde que tú eres subteniente ya te montaste en un carro de patrulla y ahí nadie lo baja. Pero los que están patrullando las calles, los que están realmente en la calle, esa tropa, ese policía comunitario, cada vez se ve menos porque todos se terminan siendo comisionados. Aburguesada la policía. Se aburguesó la policía en Panamá. Ese es un tema que hay que No sé, tratar. pero es un tema que no lo vi en el plan de cambios que quieren hacer en la Policía Nacional, porque es un tema profundo a discutir y verlo con mucha seriedad por el tema y el impacto que eso tiene también en las finanzas del Estado, y más en este momento. Debiéramos invitar un día a Cuarto Poder a Severino Mejía. Buena idea, A ¿ves? que nos explique esta cosa y estas distorsiones. Buena idea, y voy a invitarlo en la semana a ver si nos acompaña aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañar, Rogido. Hasta mañana. Hasta mañana aquí en Cuarto Poder.